Programa, me estaba olvidando con uno de los hechos culturales más importantes que vivió la ciudad en los últimos tiempos. Verdad. Miren lo que estoy diciendo. Esperó 2 años para poder estrenarse, Sí. y finalmente se exhibió en el Centro Cultural Abelardo Castillo, Sí. con la presencia de 150 personas, que son las afortunadas que tenían entradas, porque lamentablemente no había más entradas desde que se había programado la obra, entre familiares, amigos y allegados a la obra, que se pueda dar por única vez, por los costos que tiene su montaje, y por la decisión que tomó el grupo le decimos Transmutación. Sí. ¿Sí? ¿Grupo? ¿Así se llama? Sí. Grupo Transmutación. Es un espectáculo de características que, como ustedes, los que están en YouTube, podrán ver, sumamente inusuales, con un montaje, una escenografía sumamente particular, con música en vivo. Es una Muy performance impresionante. artística, es una performance artística con un relato de características poéticas, con música en vivo, con personajes caracterizados que ofician de relatores, con bailarinas y hay una particularidad: la obra como tal es al revés de como solemos pensarlo en términos teatrales. Incluso, o sea, uno va al teatro, se sienta frente al escenario. Bueno, acá uno está en este lugar, en el Centro Cultural Abelardo Castillo, que era un boliche, recordaban todos Sí, ustedes. Entonces sí. tiene el pozo característico del boliche, el público está como si estuviese en el boliche y la obra pasa alrededor del público, ¿sí? Ni siquiera como el teatro de Artaud, ¿no? Que decía el escenario tiene que girar para que se vea todo. Bueno, Claro. el público es el que tiene que girar para ver todo, porque hay cosas que pasan enfrente, detrás o a los costados. Las bailarinas estaban ubicadas, desde la entrada a la derecha de quien entra estaban ubicados los músicos y las actrices que oficiaban de relatoras, y alrededor estaban los bailarines, y había otros espacios ubicados para determinados momentos donde ese relato que refiere, que a partir de una parábola construida sobre los autóctonos de una isla, reflexiona, critica, cuestiona y plantea cosas muy ligadas a la actualidad de la vida posmoderna, digamos, ¿no? Y toda la performance uno la ve desde ese lugar, es decir, Claro. se tiene que ir moviendo como espectador, Sí. para estar atento a lo que implica también que cada uno se lleva una experiencia distinta Propia, respecto claro, de lo que vio, sí. porque a veces prestas atención más a unas cosas que a otras. Me pasó a mí, mira, te cuento mi percepción en un momento, uno de los mejores momentos, que es cuando entra una cantante lírica, caracterizada, con una bola en la cabeza, y canta. Y todo el mundo mirábamos, o sea, fue impresionante porque tenés una mujer Y detrás, cantando a capela, ¿no? Una cantante lírica, impresionante. en el medio de la tensión del relato, y suena una guitarra. Yo sabía, porque conozco al músico, al guitarrista, que es Fernando Ditata, un músico excelente que es en San Pedro, y me empezó a llamar la atención lo que estaba tocando, así que me di vuelta a verlo tocar, porque estaba más cerca de él que de la cantante. Entonces, digo, a muchos, depende de dónde estabas ubicado, te llevas una experiencia distinta de lo que ocurrió. Qué hermoso. Una experiencia única, sin lugar a dudas. Pienso en aquellos que puedan haber ido a ver los espectáculos de Fuerza Bruta, por ejemplo, que son Claro, espectáculos que también. pasan arriba tuyo. Sí. Bueno, es un poco esa modalidad. Bueno, ¿y cuándo otra vez? Bueno, parece que no se va a repetir, por lo que nos contaron. Cosa que yo creo que es un error, pero es una obra que tiene una apuesta cuyos costos impiden repetir. Así que habrá que conformarse con los que nos cuenten los que fueron en esta suerte de teatro que propone la participación del público, no como mero espectador, sino como partícipe, Parte de digamos, eso, de lo sí. de lo que uno va Hermoso. a No hay disfrutar. bueno. A diferencia de cosas así que son muy llamativas por todos lados, acá Lo llamativo es que no una haya plata para esto. Es una y apuesta onerosa, una apuesta que fue posible gracias al aporte del Fondo de Promoción de Cultura, que lo había comprometido para el año 2020. La pieza se iba a estrenar el 25 de marzo de 2020. ¿Cuánta plata Es tendría decir, que haber justo para que se 3, en realice? esa 4, 5 semana. días, o sea, en la semana Una posterior semana. al comienzo del confinamiento, ¿no? Pero ¿cuánto saldría volver a... ¿Se sabe cuánto saldría volver Mirá, a poner la obra? es difícil estimarlo en la medida en que hubo toda la escenografía que hubo que montar, para desmontarla la tenés que montar de nuevo, o sea, la tenés que hacer de nuevo. Claro. Hay muchas cosas que se tienen que hacer de nuevo para poder ubicarlas, Claro. y para poder disponerlas, porque se terminan después de la puesta. Lo otro es que había
había otras modalidades para la construcción del relato que no se pudieron desarrollar a partir de los costos, que digamos, hay muchas cosas que se iban a ver en pantallas específicas, especialmente dispuestas. Me acuerdo que era todo un lío el tema del alquiler de esas claro, pantallas. Que finalmente se tuvo que resolver para el desarrollo de la puesta del sábado de otra manera frente a las cuestiones monetarias. Porque además, pensemos, el fondo comprometió ese dinero en el año 2020, claro, por lo tanto, los costos hoy fueron totalmente diferentes. Estamos hablando de 2 años después, 3 años con 50% de inflación cada una, digamos, es muy difícil repensar en términos monetarios una apuesta de estas características. Sí creo que podrían estar dadas las condiciones para generar, es mucho trabajo, ¿no? También mañana generar quien pudiera ofrecer la posibilidad de sostener una apuesta de estas características. El audio y las luces que se pagaron con el fondo también son específicos y también necesita equipamiento que es caro, que por suerte nosotros tenemos una empresa como la de Federico Noat que invirtió muchísimo en esas cosas y lo que le pedís generalmente lo tiene. Les pasa a los músicos de gran importancia que vienen a San Pedro, que generalmente te mandan un rider con decir todo esto es lo que yo necesito arriba del escenario. Y generalmente lo ven en todos los espectáculos a la empresa de Federico Noat porque es la que invirtió y la que lo tiene. Tiene casi todo lo que le pedís, lo tiene. Entonces, también pasan esas cosas, ¿no? Son puestas, son apuestas artísticas caras y que te permiten generar esa experiencia. Hubo 150 personas que pudieron disfrutarla. Decía que mañana vamos a ver si podemos dar con alguien que haya ido y que no esté vinculada directamente con el making de todo esto, para ver, digamos, alguien que pueda haberse sorprendido desde el llano, digamos. Yo vi la pieza con Juanita, por ejemplo. Porque, claro, digamos, hay mucha gente que está acostumbrada a ir a espectáculos artísticos y hay gente que va por una primera vez. O sea, para mí me encantaría dar con alguien que por primera vez haya asistido a un espectáculo de estas características, para que nos cuente de su impacto, porque imagínate que si cuando vas como espectador por primera vez a un teatro, sea lo que sea que vas a ver, y vos decís, ¿cómo nunca vine antes? Eso. O sea, ¿cómo nunca vine antes a un teatro? Que es una de las de las situaciones más bellas que uno puede atravesar. Para alguien que va a un espectáculo todavía que tiene más características más... es un espectáculo teatral no convencional, claro, ¿no? Así por ejemplo, hay algunos comentarios en redes respecto de la obra. Y dice, estuvo terrible, San Pedro necesita más de esto, hermosa experiencia. Nada pude registrar, ni tiempo de agarrar el celu tuve, imagínate. Fue increíble, muy loco, también la sensación de sentir que todos merecen ver esto y que no va a hacerse más. Necesitamos más funciones, por Dios. Agradecida de haberlo vivido, son increíbles. Claro, y viste, y la paradoja después de decir cuánta plata se gasta inútilmente en otras cosas, y para esto, que a todos nos gustaría pasar por la plata de acá de... Claro, por ejemplo, por la plata del paraje la ponemos 4 o 5 puestas. Sí, por ejemplo, qué paradoja de lo que estuvimos hablando. La concejala Florencia Sánchez, que era miembro de la Comisión de Cultura que aprobó la financiación de este espectáculo, estaba, y supe que estuvo porque mandó mensaje por Instagram para sacar entrada como cualquier persona, digamos. Claro. Bueno, como que no es que hubo lista VIP, claro, ¿no? Preferencial. Claro. No. Y pensé, por ejemplo, yo me quedé charlando a la salida con Gabriel Benítez, un empleado de la dirección de la Secretaría de Turismo y Cultura, que es generalmente el que hace Rafam en Cultura, que estaba allí entregando los numeritos, y me quedé charlando un poco con él porque sé que digo, es un hombre que suele ir a espectáculos de estas características, y me quedé charlando un poquito con él sobre cómo había vivido la experiencia, ¿no? Aunque la vio un poquito de afuera, claro, porque estaba trabajando, no estaba en el corazón de la obra, sino un poquito retraído, digamos, atento a otras cosas, pero también se llevó una experiencia muy interesante, ¿no? Porque sin dudas cada una de las personas que estaban ahí, depende de dónde estaba y depende de lo que eligió mirar, se llevó una experiencia distinta. Bueno.